O sea, que esto podría ir un poco de la mano de lo que estamos viendo del metabolismo, ¿no? Que tú al final, si venías de comer buena cantidad, empiezas a comer menos y luego además haces un cambio importante, a lo mejor también en la composición de lo que estás comiendo, que eso al principio, aunque pueda ser positivo, también supone un estrés para el organismo, que por el cambio que tienes, y le sumas de repente también el ejercicio físico, que aunque es muy positivo, también es un estrés para el cuerpo y también es un gasto bastante más alto de energía, sobre todo también al principio, porque tu cuerpo tiene que, de estar parado, tiene que hacer bastantes cambios, eso al final significa que pues puede ser que durante una buena temporada le hayas estado dando poco. Esto nos puede llevar a ser un poco positivos en el hecho de que se puede recuperar un poco a lo mejor ese metabolismo si está viendo ese problema con respecto a las cantidades y si realmente estamos teniendo deficiencias dentro de lo que comemos. El tipo de entrenamiento, sí que es cierto que si al final vas a hacer clases de funcional, tipo CrossFit, supongo, ¿no? Vale, yo sí, o sea, sí que recomendaría en general que más interesante que entrenar a repeticiones, ¿vale? Sí, Lo que más estímulo tiene para el organismo, para tener adaptaciones y demás, es situarse en un rango de repeticiones más bien medio, es decir, entre las 6 como mucho 12 repeticiones, ¿vale? Ahí es donde los rangos de repeticiones son como más interesantes. Y hablo de 6 12 repeticiones donde te cueste hacer ese número. Es decir, no que a lo mejor tengas un peso con el que puedas hacer 25 y te quedes en 12, ¿no? Sino que con un peso con el que puedas hacer 12, pero que te cuesta hacer 13 o 14. Esa es la idea. Puedas hacer 6, pero que te cueste llegar a 8, ¿no? Cuanto más hacia abajo, más fuerza máxima sería, que es interesante también trabajarla más o menos incluso en hasta rangos de 3 o 5 de vez en cuando tenemos dominancia a lo mejor de la técnica en ciertos ejercicios, o mejor el peso muerto, la sentadilla, ejercicios más básicos, porque está bien ganar esa fuerza máxima, pero generalmente eso, a nivel general 6 12 repeticiones es lo suyo. Y trabajo más, pues eso, con peso libre, pues barras, mancuernas, más que máquinas, porque al mismo tiempo trabajamos un poco todo, ¿no? Es decir, trabajas también todo el equilibrio de tu cuerpo, la coordinación, el core, el abdomen, entonces son trabajos ver, más... Las máquinas no son interesantes en general. Es decir, otra cosa a lo mejor que tengamos un objetivo de culturista, es decir, que quiero desarrollar mucho un grupo muscular de mi cuerpo, entonces, pues al final la máquina me quita un poco el hecho de todo el equilibrio que tengo que ejercer yo con mi cuerpo, trabajo de core, es más sencillo, hay menos riesgo a lo mejor de lesión, entonces, pues para hacer un poco el bruto, pues ayuda un poquito más esas máquinas, pero a nivel de población general, salud, entrenamiento de fuerza, mucho mejor, pues eso, si vas a hacer una sentadilla, pues que la hagas con barra libre para que tú tengas que equilibrar todo tu cuerpo, ¿no? En todos los planos y que no tengas, por ejemplo, pues una guía que directamente tu cuerpo vaya y no tenga que preocuparse más que por hacer fuerza, que puede estar bien ese hacer fuerza, pero que tengamos, como digo yo, ejercicios que son multiarticulares de trabaje todo el cuerpo en armonía y son mucho también más demandantes e intensos, es decir, hace falta entrenar menos. Entonces, si tienes, por ejemplo, ese esquema de entrenar en circuito, cuando vas a entrenar la fuerza por tu cuenta, yo veo muy interesante el tipo de entrenamiento donde vas 5 días, pues los 3 días que vas al gimnasio puedes hacer un entrenamiento de cuerpo completo, donde lo que hagas, por ejemplo, son depende del día, ¿no? Pero 4 o 6 ejercicios, ¿vale? Depende. Y lo que hagas es combinarlos en grupos de dos. Un ejercicio donde priorices más, a lo mejor el tren inferior y otro más el tren superior. Y lo que haces es hacer el de tren inferior sin tampoco descanso mucho, el de tren superior. Los haces a lo mejor 3 veces cada uno, 3 series, y luego pasarías al siguiente bloque de 2 ejercicios. Entonces, por ejemplo, combinarías una sentadilla con barra que te sea medianamente intensa, por ejemplo, hasta hacer 10 repeticiones y que te cueste, y al terminar esa sentadilla, pues luego haces, por ejemplo, un ejercicio de espalda, ¿no? Un jalón al pecho, por ejemplo, que sería con la polea, ¿no? Que sería, no es la máquina a lo mejor que va con guía, pues un jalón al pecho con polea y ahí trabajas tren inferior, tren superior. Haces esos 2 ejercicios, termina eso y pasas a otro bloque. Y por ejemplo, haces zancadas con peso, zancadas con mancuernas en tus manos para añadir un poquito más de peso y con desplazamiento. Y de segundo ejercicio, pues un ejercicio, por ejemplo, unas flexiones con tu peso
corporal o un press de banca, ya sea con barra o con mancuerna. Y de esta manera es un trabajo que es más de fuerza, a lo mejor que todo el circuito de 8, pero sigue siendo bastante eficiente en el tiempo porque descansas lo mínimo necesario y no a lo mejor tan largo. Entonces, depende del día, 4 o 6 ejercicios, pues puedes tener un buen trabajo. Siempre y cuando, como digo, esos rangos, a lo mejor de menos repeticiones, un poquito más de fuerza, ¿no? Que nos quedemos ahí entre las 6 y las 12. 4 ejercicios puede ser perfectamente media hora. Si a lo mejor quitándole el calentamiento, media hora Ya. perfectamente. Sí, sí, pues perfectamente. O sea, al final la gente sobreentrena y entrena bastante de más. Es decir, no deberíamos estar en el gimnasio más de 50 minutos. Es decir, eso es que Ya. estamos al final o entrenando demasiado. ¿Qué es el problema? Pues eso, la gente va a entrenar al gimnasio y dice, voy a trabajar hoy pectoral. Y hace un press de banca, un press luego con mancuernas inclinado, otro press declinado y luego en la polea unas aperturas. 4 ejercicios para el pecho. Te sobran la mitad porque no vas a aprovechar ese entrenamiento y al final estás generando más fatiga de la que realmente necesitas. A lo mejor ese tipo de entrenamiento, cuando llegues a un nivel muy avanzado, de que lleves ya a lo mejor 8 años entrenando y además tengas un objetivo de que quieres llegar a tus últimos 2 kilos de masa muscular que puedes generar, pues puede tener cabida, pero en población general, yo al final yo entreno básicamente eso, 6 ejercicios como mucho, 5 4 hoy he hecho 4 ejercicios, por ejemplo, y es más que suficiente. O sea, lo importante es hacerlos bien y con buena intensidad, y esa es ahí la diferencia. Entonces, eso un poco sería el consejo, ¿no? Que busques ejercicios más multiarticulares, tanto de pierna como de a lo mejor de tren superior, pues de pierna sobre todo tenemos lo que es una sentadilla, el peso muerto, sentadilla, peso muerto, las zancadas y luego puedes meter extra lo que sería la sentadilla búlgara, por ejemplo. Ujú. Con esos 4 ejercicios ya tienes un trabajo de pierna de la hostia hablando mal, ¿vale? Si simplemente a lo mejor haces 2 un día, 2 otro, y luego el tercer día si vas, pues a lo mejor eliges otros 2 de esos o incluso pues tienes algún ejercicio más en el repertorio que quieres añadir. De tren superior, a nivel de tracciones, tendríamos los remos, pues un remo con barra, un remo con mancuerna, un remo en polea. Eh, y luego ya, eso serían sobre todo remos horizontales, de tirar en esta dirección, es decir, tirar horizontalmente. Y luego tendríamos los remos o tracciones verticales, es decir, lo que sería todo el rango de las dominadas, que se puede aspirar a hacer dominadas, es un ejercicio de los más completos, requiere fuerza, pero para llegar a hacer dominadas, pues a lo mejor primero viene hacer el jalón al pecho, pues que es con una polea ese mismo gesto. El jalón al pecho, por ejemplo, tendríamos también un remo con tu, eso, ¿cómo sería? Remo invertido en barra, por si lo quieres, si pones eso te saldrá, remo invertido en barra. Pues ese tipo de ejercicios de tracciones trabajas un poco todo el cuerpo. Y luego a nivel de empujes, que sería la otra parte del tren superior, los empujes, tendríamos lo que es con el peso corporal, por ejemplo, las flexiones, que sería empujes horizontales. Luego podríamos tener el press de pecho con barra, que es el press de banca, el press de pecho con mancuernas, que podría hacerse tanto en el banco como en el suelo. Y luego tendríamos de empuje los empujes verticales, que serían los ejercicios que se conocen como ejercicios de hombro. Pues un press de hombro con mancuerna, un press de hombro con barra, o a lo mejor Ya. también tendríamos los fondos en las paralelas, que sería ese sería más de pecho. Y básicamente, con todo lo que te acabo de decir, ya has trabajado todo el cuerpo, arriba, abajo, la zona de adelante y la zona de detrás y sin Ujú. tener que hacer ningún ejercicio específico, es decir, sin tener que poner a hacer un curl de bíceps o un ejercicio de tríceps que, oye, que puede estar bien, pero son muy poco eficientes, porque simplemente con este ejercicio de extensión trabajas el tríceps, con unas flexiones trabajas el hombro de adelante, el pecho, el tríceps, el core por estar hecha una tabla cuando haces las flexiones, entonces ese ejercicio a nivel general es mucho más interesante, porque es mucho más demanda para tu organismo. Entonces, si juntas en tu entrenamiento 4 o 6 ejercicios de esos, donde metas tanto tren inferior como superior y tal,
es un entrenamiento más que efectivo. Sobre todo si te centras más en la cantidad de ejercicios y las repeticiones, en la intensidad, que la intensidad es eso. Ok, si me he propuesto coger con un peso con el que puedo hacer 10 repeticiones, tengo que poder hacer como mucho 12 con ese peso, porque si no, mi intensidad no está siendo suficiente. Y con esa idea es como luego vamos progresando.